Un pueblo olvidado hablaba de un bosque maldito, donde cada año alguien desaparecía sin dejar rastro. La gente decía que en la profundidad de la noche, si te quedabas en silencio, podías escuchar un susurro que no venía de ninguna persona, sino de los árboles mismos. Muchos lo consideraban una simple leyenda para asustar a los niños, pero para un grupo de amigos, Carolina, Julián y Esteban, era un reto perfecto. Querían demostrar que todo era mentira, que no había nada sobrenatural. Así que decidieron acampar allí, justo en la zona donde, según las historias, el bosque se tragaba a los que entraban. Con linternas, mochilas y risas nerviosas, entraron al bosque al caer la tarde. No sabían que ya eran parte de la historia que tanto se burlaban de escuchar. El sol comenzaba a ocultarse cuando los tres amigos cruzaron el límite del bosque. A primera vista, no parecía diferente a cualquier otro, árboles altos, el suelo cubierto de hojas secas y el canto de grillos que llenaba el aire. Pero había algo extraño en el ambiente. El silencio era demasiado profundo, como si el bosque los estuviera observando. ¿Y este es el famoso bosque maldito?, rió Esteban, levantando su linterna. Se ve bastante normal para mí. Carolina, la más nerviosa del grupo, no respondió. Había notado algo que los otros parecían ignorar. A los árboles estaban marcados con cortes, como si alguien los hubiera arañado con desesperación. Y lo más inquietante era que esos surcos parecían formar palabras torcidas, incompletas. Julián intentó bromear para bajar la tensión, pero en el fondo también sentía el escalofrío. Tranquila, Caron, seguro son grafitis viejos o cosas de leñadores. Se adentraron más hasta encontrar un claro perfecto para acampar. Montaron la carpa, encendieron una fogata y sacaron las provisiones. Todo parecía ir bien, pero mientras conversaban, Carolina se quedó en silencio de repente. ¿Escucharon eso?, preguntó, con el rostro pálido. Los otros guardaron silencio. Al principio no había nada, solo el crujir del fuego y el viento suave moviendo las ramas, pero luego se oyó un susurro débil lejano, como una voz arrastrada por el viento. No venía de un lugar específico, venía de todas partes a la vez. Esteban apagó su risa nerviosa y miró alrededor con la linterna. Nadie estaba allí, solo árboles interminables, pero Carolina juraría que los troncos se inclinaban apenas hacia ellos, como si escucharan también. El susurro se detuvo tan rápido como había comenzado, y ese fue el verdadero problema. Cuando el bosque callaba, parecía aún más vivo. La fogata crepitaba débilmente, arrojando chispas al aire frío de la noche. Los tres amigos intentaron convencerse de que aquel susurro había sido producto del viento, una casualidad inquietante y nada más. Pero la tensión entre ellos era evidente. Nadie quería admitir en voz alta lo que sentían. Pasada la medianoche, Esteban y Julián se quedaron medio dormidos en sus sacos de dormir, mientras Carolina permanecía despierta, mirando el bosque desde la entrada de la carpa. El fuego se había reducido a brasas, y todo lo demás estaba cubierto por una oscuridad casi absoluta. Fue entonces cuando volvió a escucharlo en el susurro. Pero esta vez no era un murmullo lejano y abstracto. Decía su nombre, Karok. La joven se incorporó de golpe, con el corazón en la garganta. La voz era suave, casi tierna, como la de su madre cuando la despertaba de niña. Pero su madre estaba a kilómetros de allí, en su casa. Carolina se convenció de que había sido un sueño. Se frotó los ojos y volvió a recostarse, obligándose a respirar hondo. Cerró los párpados. Entonces lo volvió a oír, ahora mucho más cerca. Carolina, ven. Sintió el aire helado soplar dentro de la carpa aunque estaba cerrada. Su cuerpo entero se erizó. Podía jurar que alguien estaba de pie junto a ella, respirando sobre su cuello. Con el pulso acelerado, miró hacia afuera con la linterna. Nada, solo árboles, solo oscuridad. Pero en uno de los troncos, claramente iluminado por la luz amarillenta, había algo nuevo. Las marcas talladas formaban ahora su nombre completo, Carolina. La linterna tembló en su mano. No había duda, el bosque la estaba llamando. Carolina no pudo contener un grito ahogado. Su voz despertó de inmediato a Esteban y Julián, que se incorporaron sobresaltados. ¿Qué pasa?, murmuró Esteban, aún somnoliento. Ella apuntó con la linterna hacia el tronco. ¡Miren, miren eso! Los dos amigos miraron el árbol y se quedaron en silencio. Ahí estaba su nombre, tallado con cortes profundos y frescos, como si alguien hubiera usado un cuchillo apenas minutos antes. Esto es imposible, balbuceó Julián. Esteban trató de reír, pero su voz sonó hueca. Seguro es alguna broma de los idiotas del pueblo. Saben que veníamos. Carolina negó con la cabeza. Nadie pudo haberlo hecho. Estuve mirando todo el tiempo. Y además, escuché mi nombre. El bosque me lo dijo. Julián palideció. ¿Qué quieres decir con el bosque? Antes de que pudiera responder, el aire se volvió gélido, como si la fogata se hubiera apagado por completo, aunque todavía chisporroteaba. Los tres escucharon entonces un murmullo conjunto, más fuerte que antes. No eran voces claras, sino decenas de susurros mezclados,
repitiendo algo incomprensible. Esteban se tapó los oídos, pero los susurros parecían salir desde dentro de sus propias cabezas. Julián cayó de rodillas, respirando con dificultad. Carolina, en cambio, sintió que el murmullo se ordenaba solo para ella, como si eligiera una persona al azar para hablar directamente. Ven, entra más profundo. Aquí está la verdad. Los árboles crujieron, inclinándose levemente, y en la oscuridad del bosque se abrió un sendero que no estaba antes, iluminado por una tenue luz azulada que parecía surgir del suelo mismo. El bosque los estaba guiando, el bosque los estaba probando. Los 4 jóvenes se miraron entre sí, hipnotizados por aquel resplandor azulado que atravesaba la neblina. La luz parecía dibujar un camino brillante entre los árboles, como si alguien hubiese encendido un sendero de estrellas justo frente a ellos. Tal vez es el camino de salida, dijo Sofía, con un tono que sonaba más a autoengaño que a esperanza. O tal vez es alguien que quiere que lo sigamos, replicó Julián, sin apartar la vista de la claridad. El aire olía a humedad y a hierro oxidado, un aroma metálico que se mezclaba con la niebla. Cada paso que daban hacia el sendero parecía arrastrar el bosque consigo. Los árboles se inclinaban, las ramas crujían y, de vez en cuando, entre el follaje, juraban ver rostros pálidos observándolos. Avanzaron en silencio, guiados por esa luz hipnótica. La claridad azulada se intensificaba, envolviéndolos en un resplandor que parecía vibrar, palpitando como si estuvieran caminando dentro de un corazón vivo. De pronto, Mateo, que iba al frente, se detuvo en seco. Extendió el brazo para detener a los demás. «No sigan», susurró con la voz quebrada. Ante ellos, el sendero terminaba abruptamente en un abismo sin fondo. El resplandor azul era en realidad un reflejo que surgía desde las profundidades, como si algo en el vacío les estuviera llamando. Y entonces lo entendieron: no era un camino, era una trampa. El suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse lentamente, como si el bosque los empujara hacia el vacío. El abismo parecía respirar, exhalando una corriente helada que les erizaba la piel. La neblina se espesó de golpe, cubriéndolos hasta el punto de no poder verse entre sí. «No se separen», gritó Julián, estirando la mano hacia Sofía. Pero antes de que pudiera alcanzarla, algo frío y áspero le sujetó la muñeca. No era la mano de ninguno de sus amigos. Era una piel helada, húmeda, con dedos que parecían demasiado largos. Sofía soltó un grito agudo al sentir lo mismo en su tobillo, una presión que tiraba de ella hacia el borde del precipicio. La neblina comenzó a retumbar con susurros cagán. Mateo, desesperado, intentó arrancar a su amiga, pero otra mano emergió de la niebla y le rodeó el cuello, apretando con una fuerza inhumana. No había cuerpos visibles, solo aquellas manos espectrales que surgían de todas partes. El suelo bajo ellos vibraba, cediendo poco a poco. Era como si el bosque quisiera tragárselos. En medio del caos, Daniel gritó con todas sus fuerzas: «Corred hacia atrás, no miren al abismo». Con un esfuerzo sobrehumano, lograron soltarse y retroceder a tientas, sintiendo aún los dedos helados arañar su piel. La neblina parecía reír, burlándose de su desesperación, mientras el resplandor azul palpitaba más fuerte, como si estuviera hambriento. Pero el bosque no los dejó huir del todo. Cuando creyeron que estaban a salvo, notaron que las manos aún los seguían, arrastrándose por el suelo detrás de ellos. Los 4 retrocedieron jadeando, las marcas en sus muñecas y tobillos aún ardiendo como brasas heladas. Creían haber escapado, pero cuando la niebla se dispersó un poco, lo que vieron les heló la sangre. El bosque ya no era el mismo. Los árboles parecían retorcidos, como si hubieran sido arrancados y replantados al revés. Sus raíces se extendían hacia arriba como brazos secos, y las copas colgaban hacia abajo, hundiéndose en la tierra oscura. Sofía dio un paso atrás, horrorizada. Esto no es real, pero lo era. El aire estaba impregnado de un olor fétido, como carne podrida mezclada con humedad. Cada raíz que se agitaba sobre sus cabezas se movía lentamente, como si intentara alcanzarlos. De pronto, Julián notó algo aún más inquietante. En los troncos de esos árboles invertidos había rostros humanos tallados, bocas abiertas en un grito eterno. Algunos parecían frescos, como si la corteza acabara de absorberlos. «Nos está mostrando lo que le hace a los que se pierden aquí», murmuró, con la voz quebrada. Un crujido profundo resonó en la distancia, como un lamento que hacía vibrar el suelo. El bosque entero se movió un poco, como si respirara. De repente, un susurro colectivo surgió de los rostros en los troncos. «Ya son nuestros». El grupo se estremeció. La niebla volvió a cerrarse detrás de ellos, bloqueando todo posible regreso. No había salida, solo quedaba avanzar hacia las entrañas del bosque invertido. El silencio se volvió insoportable. Solo el crujir de las raíces invertidas y los susurros de los rostros en la corteza rompían la quietud. Era un murmullo colectivo,
casi como una oración. De pronto uno de los rostros, el más cercano a Daniel, abrió los ojos. No eran de madera, eran ojos humanos, húmedos, vidriosos, que lo miraban fijamente. «Ayúdenos», gimió aquella boca torcida. «Completen el ritual». El grupo retrocedió, pero pronto más rostros despertaron en los árboles. Uno tras otro comenzaron a moverse, abriendo y cerrando sus bocas, suplicando y exigiendo a la vez: el fuego, la sangre, el círculo, libérenos o quédense. Heresy. Las raíces sobre sus cabezas se movían como péndulos, bajando lentamente, obligándolos a acercarse al centro de un claro. En el suelo, entre la tierra húmeda, empezaron a notar símbolos grabados en espiral, marcas antiguas, hechas con ceniza y huesos. Mateo, con el corazón a punto de estallar, señaló el dibujo en el suelo. Esto ya estaba aquí. Alguien lo hizo antes que nosotros. Un viento helado atravesó el claro, y las raíces golpearon el suelo formando un círculo alrededor de ellos, como si el bosque los estuviera encerrando para iniciar la ceremonia. De pronto, en medio de la oscuridad, se encendieron antorchas por sí solas. Las llamas eran azules, idénticas al resplandor del abismo. Los rostros en los árboles comenzaron a cantar en un idioma gutural, grave, que parecía provenir del fondo de la tierra. Los jóvenes se miraron entre sí y comprendieron algo aterrador. En el bosque no los quería muertos, los quería como parte del ritual. El cántico de los árboles se intensificó, grave y profundo, como un eco que surgía desde el mismo vientre del bosque. El círculo de raíces apretaba cada vez más, empujándolos hacia el centro del claro. En el suelo, los símbolos brillaban débilmente con un resplandor rojizo. Era como si la tierra misma reclamara algo. De pronto, un rostro en la corteza, con los ojos inyectados de un rojo ardiente, habló con claridad. El bosque no perdona. Siempre exige una ofrenda. Sangre, susurraron los demás. Mateo L. Al unísono: sangre para mantenernos vivos. Sofía dio un paso atrás, negando con la cabeza. No, no vamos a hacer eso. Pero antes de que pudiera reaccionar, las raíces se movieron violentamente, azotando el suelo a centímetros de sus cuerpos. Uno de los troncos se agrietó, dejando caer un chorro espeso, negro, como sangre podrida. El bosque estaba impaciente. Julián, con voz quebrada, preguntó: ¿Qué pasa si no lo hacemos? Las bocas en los árboles sonrieron al unísono, revelando dientes amarillentos, como si estuvieran podridos en vida. Entonces, ustedes serán la ofrenda. Un silencio aterrador se extendió. Los jóvenes se miraron entre sí, con el terror dibujado en los ojos. El bosque los estaba obligando a tomar una decisión imposible: en sacrificar a uno de ellos, o entregarse todos a esa entidad hambrienta. Las raíces comenzaron a acercarse, rozando sus pieles, dejándoles cortes superficiales de los que brotaba la primera gota de sangre. El suelo la absorbió de inmediato, y los símbolos brillaron con más fuerza. Era claro, el ritual ya había comenzado. El silencio se quebró con un sollozo. Camila temblaba, sus ojos desorbitados, las manos crispadas contra su pecho. No quiero morir aquí, susurró, apenas audible. Sofía intentó calmarla, posando una mano en su hombro. Tranquila, vamos a encontrar una salida, nadie tiene que... Pero Camila se apartó bruscamente, con la mirada fija en Julián. Ellos quieren sangre. Si damos solo una vida, el resto podremos vivir. Julián retrocedió pálido, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Qué estás diciendo? Las raíces vibraron, excitadas, como si respondieran al eco de sus palabras. El bosque parecía aprobar la idea. Mateo dio un paso adelante, furioso. Cállate, no vamos a entregar a nadie. Pero Camila, dominada por el pánico, ya había tomado una decisión. Sus dedos temblorosos se cerraron alrededor de una piedra afilada del suelo. Los árboles carcajearon con un rugido gutural, alimentando su miedo, susurrando en su mente: a no por todos, uno por todos. Camila alzó la piedra, su rostro deformado entre lágrimas y terror, y avanzó hacia Julián. El círculo de raíces se cerró aún más. En el bosque observaba, expectante. Camila gritó, una mezcla de rabia y desesperación, y se lanzó sobre Julián con la piedra levantada. El tiempo pareció detenerse. Julián apenas alcanzó a levantar los brazos para protegerse cuando el filo irregular descendió con fuerza. El golpe no dio directo en su cabeza, pero sí en su antebrazo. Un chasquido sordo resonó, acompañado de un hilo de sangre que comenzó a correr por su piel. Camila, detente, rugió Mateo, abalanzándose sobre ella. El bosque vibró con un júbilo oscuro. Los árboles aplaudieron con sus ramas, un estruendo que retumbaba como un tambor de guerra. Los símbolos en el suelo se encendieron con un resplandor rojizo más vivo, como si cada gota derramada alimentara un fuego antiguo. Camila forcejeaba bajo las manos de Mateo, llorando mientras intentaba liberarse. No entienden, si no lo hacemos, todos vamos a morir.
Yo no quiero ser la ofrenda. Sofía, temblando, miró la herida de Julián. La sangre goteaba sin cesar y la tierra la absorbía como si fuera agua en arena seca. El resplandor bajo sus pies se expandía, dibujando nuevas líneas que no estaban allí antes, formando un patrón más complejo, como una jaula que se cerraba. Julián, con el rostro desencajado por el dolor, gritó: «No somos asesinos. Si este bosque quiere algo, tendrá que tomarlo por la fuerza». Los ojos en la corteza se abrieron aún más, brillando como brasas encendidas. Una voz profunda resonó, haciendo vibrar el aire. «Ya lo ha tomado. El ritual está sellado». Todos quedaron paralizados. La sangre de Julián ya había activado el pacto. Las raíces, excitadas, se alzaron como serpientes gigantescas alrededor del grupo, cerrando todas las salidas. Las sombras se agitaron, y entre los troncos comenzó a emerger algo, una figura alta, deforme, con brazos largos como ramas secas, y un rostro hecho de corteza y carne podrida. Era el guardián del bosque, y había venido a reclamar su ofrenda. Del claro emergió un crujido, como 1000 ramas quebrándose al mismo tiempo. Los árboles callaron, como si incluso ellos temieran lo que estaba a punto de aparecer. De entre la negrura, el guardián dio su primer paso. Cada movimiento hacía temblar la tierra. Sus brazos largos y retorcidos estaban cubiertos de espinas que goteaban savia oscura. Su torso parecía un tronco hueco, del cual colgaban fragmentos de huesos humanos incrustados en la corteza. En su rostro, 2 ojos brillaban como carbones ardiendo. Los jóvenes retrocedieron instintivamente, pero las raíces se cerraban a su alrededor, obligándolos a quedarse frente a esa abominación. La criatura habló, y su voz era un rugido mezclado con el crujir de la madera. El bosque ya probó su sangre, y ahora debe alimentarse. Se inclinó hacia Julián, que sangraba aún del brazo, y un dedo largo, afilado como una lanza, rozó la herida. Al instante, la sangre se evaporó en un humo rojizo que el guardián inhaló con un estremecimiento de placer. Camila, con los ojos abiertos como platos, gritó desesperada: «¡Tómenlo a él! Ya está herido. Ya empezó. Déjennos vivir». Mateo la empujó con furia, sin dejar de mirar a la bestia. «Cállate, maldita sea. No vamos a entregarlo». El guardián rió, un sonido hueco que hizo vibrar el aire como un tambor funerario. «El bosque no necesita su permiso. El sacrificio ya ha sido marcado». Las raíces se enroscaron en los tobillos de Julián, arrastrándolo hacia el centro del símbolo que brillaba en el suelo. Él gritaba, luchando, mientras la tierra misma parecía abrirse bajo su cuerpo, respirando como un monstruo hambriento. Sofía intentó sujetarlo de los brazos, pero otra raíz la apartó violentamente, lanzándola contra el suelo. El grupo estaba dividido. Julián forcejeando, a punto de ser devorado. Sofía, desesperada, intentando salvarlo. Mateo, preparado para enfrentar al guardián aunque supiera que era imposible. Y Camila, quebrada, viendo en Julián la única salida a su propia muerte. El bosque rugía, la ofrenda estaba a punto de consumarse. El suelo temblaba. Julián era arrastrado cada vez más hacia el centro del símbolo, mientras el guardián extendía sus brazos como si lo reclamara. Mateo rugió de impotencia y se lanzó contra la criatura. Tomó una rama caída, gruesa y pesada, y la blandió como si fuera una lanza. Golpeó el torso del guardián con toda su fuerza, pero el impacto solo arrancó astillas de corteza podrida. La criatura apenas se tambaleó, y luego giró lentamente hacia él. A los ojos incandescentes lo atravesaron con furia. «Insensato, no se lucha contra el bosque». De un manotazo, el guardián lo arrojó varios metros, haciéndolo chocar contra un tronco. El golpe lo dejó sin aire, poro ani vivo. Sofía, arrastrándose, trató de alcanzar de nuevo a Julián. Sus manos sangraban al intentar romper las raíces que lo ataban, pero cada vez que arrancaba una, otras 2 brotaban. «¡Resiste, Julián! ¡Resiste!», gritaba con desesperación. Camila, en cambio, cayó de rodillas frente al guardián, con los brazos en alto, como si lo venerara. «Llévalo a él, yo te lo entrego. Déjame vivir». Los árboles se estremecieron, carcajeando con un sonido horrendo. El bosque aprobaba la traición. Fue entonces cuando Julián, entre gemidos de dolor, notó algo extraño. La sangre que caía de su herida no solo alimentaba el símbolo, también lo deformaba. Donde las gotas tocaban, las líneas parecían vibrar, como si el dibujo no fuera perfecto todavía. Con esfuerzo, gritó: «No me dejen ir. El círculo no está completo. Necesita más, tal vez si interrumpimos el símbolo». Sofía lo entendió al instante. Con manos temblorosas, tomó una piedra y comenzó a raspar la tierra donde brillaban los trazos. La luz se agitó como si el bosque gruñera de dolor. El guardián rugió furioso, sus brazos estirándose como látigos de ramas. Una de ellas golpeó el suelo a centímetros de Sofía, levantando tierra y chispas. Mateo, herido pero de pie,
Recogió la rama otra vez y se interpuso. No vas a tocarlos, escupió, dispuesto a ganar aunque fuera unos segundos. La criatura lo miró con odio ardiente, y el claro entero retumbó. Las raíces comenzaron a azotarse por todas partes. El bosque estaba desatado. El guardián avanzaba, cada paso un trueno que hacía vibrar el corazón de los jóvenes. Julián seguía atrapado, medio hundido en el símbolo ardiente, mientras Sofía arañaba la tierra con desesperación para romper los trazos. De pronto, su mano encontró algo duro bajo la capa de hojas y tierra. Una piedra negra, tallada con el mismo símbolo que brillaba en el suelo. No era natural. Era la semilla del ritual. Un destello atravesó su mente en sí. La piedra era destruida. El círculo también lo sería. «¡Aquí está la clave!», gritó, levantándola en alto. «El bosque no quiere sangre. Quiere que nadie descubra esto». El guardián rugió con furia, lanzando sus brazos hacia ella. Las raíces se abalanzaron como serpientes. Pero Mateo, con el cuerpo destrozado y los huesos temblando, se interpuso de nuevo. Recibió el golpe directo, siendo arrastrado contra el suelo, pero aún aferrado a la rama como si fuera su última arma. «Hazlo, Sofía», gritó con la voz rota. «Rómpela». Camila, entre lágrimas y locura, se abalanzó sobre Sofía intentando arrebatarle la piedra. «No, si la destruyes, el bosque nos matará a todos. Dale a Julián y saldremos vivos». Se enzarzaron en una lucha desesperada, rodando por el suelo. La piedra golpeaba contra las raíces, casi rompiéndose. El guardián se inclinó hacia ellas, los ojos brillando con odio puro. Julián, atrapado en las raíces, reunió sus últimas fuerzas y gritó: «Sofía, confía en mí, rompe la maldita piedra». Por un instante, todo quedó suspendido ante Camila, tirando con uñas y dientes. Sofía temblando con la piedra en sus manos. El guardián, abriendo la boca, revelando un abismo de espinas y huesos. Y entonces, con un alarido, Sofía levantó la piedra sobre su cabeza y la golpeó contra el suelo con toda su fuerza. Un estallido de luz roja iluminó el claro. Los símbolos comenzaron a desmoronarse, como si fueran ceniza arrastrada por el viento. El guardián rugió con un dolor inhumano, tambaleándose mientras sus ramas se quebraban. La tierra tembló, abriéndose en grietas que liberaban un vapor oscuro. El bosque entero estaba muriendo, o renaciendo. El estallido sacudió todo el bosque. Los símbolos se deshicieron como humo, y las raíces que apresaban a Julián se aflojaron de golpe, dejándolo caer al suelo jadeante, bañado en sangre y sudor. El guardián se retorció en agonía, su cuerpo de corteza crujiendo mientras grietas de luz carmesí lo atravesaban. Con un rugido desgarrador extendió sus brazos hacia el cielo, y luego se desplomó fragmentándose en miles de astillas que se consumieron como brasas al tocar la tierra. El silencio regresó. Un silencio pesado, sofocante, demasiado absoluto. Sofía respiraba con dificultad, la piedra hecha pedazos frente a ella. Mateo, herido, sangraba de la cabeza, pero seguía vivo, apoyado contra un tronco. Julián apenas podía mantenerse en pie, el brazo colgando, la piel cenicienta. Y entonces todos voltearon hacia Camila. Estaba inmóvil, de rodillas, con los ojos abiertos de par en par, y del centro de su pecho brotaba un resplandor tenue, como si algo la hubiese marcado. Su piel se cubría de grietas luminosas, y lágrimas caían por su rostro. Yo solo quería vivir», susurró, antes de que un chorro de luz escapara de su boca. El suelo bajo ella se abrió en un cráter oscuro. Un viento helado emergió de las raíces muertas, arrastrando su cuerpo hacia las profundidades. Camila gritó con desesperación, extendiendo la mano, pero el vacío la tragó sin piedad. Luego, todo se cerró de golpe. El claro quedó en calma. Los árboles estaban marchitos, vacíos como cascarones muertos. El bosque ya no respiraba. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Se la llevó. El ritual siempre cobra un precio». Nadie respondió. Solo quedaba el eco del sacrificio y la certeza de que aunque habían sobrevivido, el bosque nunca los dejaría realmente libres. El amanecer despuntó entre las montañas, tiñendo el horizonte de un gris pálido. Los tres jóvenes caminaron tambaleantes fuera del bosque, cubiertos de heridas y polvo, sin mirar atrás. El sendero que antes parecía interminable ahora se abría ante ellos, como si el bosque, muerto o saciado, los dejara marchar. El aire olía distinto, ya no había savia ni humedad, solo ceniza. Mateo cojeaba, apoyado en un tronco improvisado como bastón. Sofía caminaba en silencio, con las manos aún manchadas de la sangre de Julián. Y Julián apenas podía seguirlos, con la mirada perdida, como si algo dentro de él hubiera quedado atrapado. Al llegar al límite del bosque, se detuvieron. Detrás de ellos, los árboles marchitos se extendían como un cementerio infinito. Delante, el mundo abierto, la vida que aún quedaba. Sofía rompió el silencio con un susurro: «Sobrevivimos». Pero al girarse hacia Julián,
Su voz se quebró. En la piel de su brazo, justo donde la herida había sangrado para activar el ritual, se formaba ahora un símbolo oscuro. No era una cicatriz común, brillaba débilmente, latiendo como un corazón. Julián bajó la mirada hacia la marca y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. «No hemos terminado», murmuró. «El bosque vive aquí». Un viento helado sopló desde los árboles muertos, agitando sus ropas como un susurro de despedida o de promesa. El horizonte amanecía, pero para ellos, la noche nunca se iría del todo. Pasaron meses. La vida en el pueblo parecía seguir su curso. La gente iba al mercado, los niños corrían por las calles, y el bosque, allá a lo lejos, era apenas una línea oscura en el horizonte. Nadie hablaba de él, nadie quería hacerlo. Sofía y Mateo intentaron rehacer sus vidas, pero los recuerdos los perseguían en cada sueño. De noche, escuchaban el crujir de ramas aunque las ventanas estuvieran cerradas. Al dormir, el suelo bajo sus camas parecía latir como tierra viva, pero Julián era distinto. La marca en su brazo nunca desapareció. Había crecido, extendiéndose como raíces bajo su piel. A veces brillaba en la oscuridad, proyectando símbolos rojos en las paredes de su habitación. Una noche, incapaz de soportarlo más, Sofía fue a verlo. Lo encontró sentado en su cama, con los ojos abiertos, mirando hacia el bosque por la ventana. ¿No duermes, Susro? Julián sonrió débilmente, pero sus labios estaban resecos, y su voz salió grave, extraña. El bosque nunca murió solo, cambió de lugar. Giró el brazo, mostrando que la marca ahora se ramificaba por todo su torso, latiendo como venas ardientes. Sofía retrocedió, horrorizada. ¿Qué te está pasando? Julián alzó la vista hacia ella. Sus ojos oscuros reflejaban brasas rojas. ¿No lo entiendes? Yo soy la próxima raíz. En ese instante, las velas de la habitación se apagaron solas. Un viento helado sopló, y en el silencio absoluto, un leve susurro llenó el aire. El bosque nunca se va, siempre reclama. Y en la penumbra, la sonrisa de Julián no parecía humana. La vida en el pueblo parecía normal, hasta que empezaron los rumores. Primero, animales muertos encontrados en los corrales, sin una sola gota de sangre. Luego, campesinos que juraban haber visto raíces negras saliendo de la tierra en sus cultivos, marchitando todo a su paso. Y en las noches más silenciosas el canto de los árboles se escuchaba otra vez. Pero no venía del bosque, venía desde las casas. Sofía despertaba sudando, convencida de que alguien la observaba. Mateo comenzó a tener sueños en los que caminaba por pasillos interminables de corteza, con voces susurrándole al oído. El ritual no terminó. Mientras tanto, Julián ya casi no hablaba. Pasaba horas sentado en la plaza, con la mirada perdida, la piel más pálida cada día. La marca en su brazo se había convertido en un mapa completo de símbolos, extendiéndose hasta su cuello. Una tarde, cuando los niños jugaban cerca, uno de ellos se acercó a Julián y lo tocó por curiosidad. Al instante gritó horrorizado, sus dedos estaban manchados de savia negra, pegajosa, que había brotado de la piel de Julián como si fuera un árbol herido. Los adultos corrieron a alejar al niño, pero Julián no se movió. Solo levantó la vista y susurró con voz hueca. Ya es tarde, el bosque está aquí. Esa noche, las campanas de la iglesia repicaron solas, y en las paredes de varias casas amanecieron grabados símbolos idénticos a los del claro, como si hubieran brotado de la madera misma. El pueblo entero empezaba a convertirse en el nuevo bosque. El pueblo entero estaba en caos. Las raíces brotaban de las calles, las casas crujían como si respiraran, y las sombras de los árboles marchitos se extendían sobre los muros. El bosque había regresado no como lugar, sino como plaga. Los sobrevivientes del claro, Sofía, Mateo y Julián, se reunieron en la vieja iglesia. Afuera los gritos resonaban, mientras las campanas repicaban solas, marcando un ritual que nadie había pedido. Mateo, con el cuerpo lleno de heridas, golpeó la mesa. «Esto no va a parar. Solo hay una forma de romperlo. El guardián debe tener un reemplazo». Sofía lo miró, horrorizada. «¿Quieres decir que alguien tiene que quedarse en su lugar?» Julián levantó la mirada. Sus ojos ya no eran del todo humanos, y las marcas de su cuerpo latían con una fuerza propia. «No hay elección. Yo ya fui marcado desde aquella noche. Y si no me entrego, el bosque seguirá devorándolo todo». Sofía lo tomó del brazo, lágrimas cayendo por su rostro. «No, debe haber otra manera». Pero Julián sonrió con una calma extraña, resignada. «Yo ya no soy yo, Sofía. En el bosque me eligió desde el primer corte. Lo único que puedo decidir es cómo termina». Mientras afuera el pueblo era devorado por raíces, Julián caminó hacia el altar. Extendió los brazos y dejó que las marcas ardieran con todo su poder. Su cuerpo se iluminó en un resplandor rojo y negro, y el guardián renació, puro, esta vez, con el rostro de Julián.
El bosque rugió satisfecho, el pueblo tembló. Y Sofía supo que el sacrificio había sido sellado. Días después, el bosque estaba otra vez en silencio. El pueblo, arrasado, quedó reducido a ruinas cubiertas de raíces secas. Solo unos pocos sobrevivientes escaparon. Entre ellos Sofía y Mateo al amanecer miraron atrás. Donde antes había casas, ahora solo se alzaban troncos negros, como cruces de un cementerio. Sofía cerró los ojos y murmuró: nunca fue un lugar, siempre fue una maldición. El viento sopló entre las ruinas, llevando consigo un murmullo oscuro: siempre exige una ofrenda. En lo profundo del bosque renacido, una figura se alzaba. Era alta, retorcida, con ojos incandescentes. No era el viejo guardián, era Julián. Y allí, en el corazón del nuevo bosque, su voz se unió al eco eterno: el bosque vive en mí y siempre volverá a reclamar. La pantalla se funde a negro. El silencio regresa, pero el espectador sabe que la historia no terminó. Solo espera el próximo llamado del bosque. Si te gustó, dale like y suscríbete. Comenta qué parte te dio más miedo en estas épocas de Halloween. La cámara muestra un aula vacía de escuela en el pueblo cercano. La pizarra aún tiene garabatos infantiles. El reloj de pared marca las 3:00, las 0 de la mañana. Y todo está en silencio. De pronto un cuaderno se abre solo en uno de los pupitres. Las hojas se mueven como agitadas por un viento invisible. Con tinta oscura, empieza a dibujarse lentamente un símbolo, el mismo que brillaba en el claro aquella noche. La luz del salón parpadea. Un murmullo apenas audible se cuela entre las paredes. El bosque siempre encuentra nuevas raíces. Y en el reflejo del vidrio de la ventana, por un instante, se ve el rostro de Julián, con los ojos rojos, brillando en la oscuridad.